El domingo 9 de agosto de 2026, casi 50.000 personas llenaron el Estadio Azteca. Bajo la lluvia. Un domingo. Para ver una final sub-20. Piénsalo un segundo. No era la final del Mundial. No era Liga MX. Era el preolímpico de CONCACAF categoría sub-20, un torneo que en cualquier otro país llena, con suerte, una tribuna. México goleó a Estados Unidos 2-0, y el Coloso de Santa Úrsula volvió a estar prácticamente lleno. Y entonces pasó algo que no estaba en el guión de nadie. Cuando Miquel Arriola, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, salió a la cancha a entregar los premios, el estadio completo lo recibió con abucheos. No fue un murmullo aislado, se repitió cada vez que su imagen apareció en pantalla, cada vez que entregó un trofeo. Y entre los silbidos, un cántico cada vez más claro: ascenso, ascenso, ascenso. ¿Cómo es posible que la misma gente que llenó un estadio bajo la lluvia por una sub-20, la misma que meses atrás lloró de emoción con la mayor en el Mundial, termine abucheando al hombre que dirige su federación? La respuesta corta es que el cariño por una camiseta y la confianza en quienes la administran nunca fueron la misma cosa. Para entenderlo de verdad, hay que retroceder unas semanas y ver cómo se fue construyendo esta grieta, decisión tras decisión. Hace apenas un mes y medio, México vivía el mejor mundial de su historia reciente jugando en casa, 4 victorias por primera vez, una eliminación directa ganada que no se lograba en 40 años, y un chico de 17 años, Gilberto Mora, convertido en la sensación del torneo. La relación entre la selección y su gente estaba en su punto más alto en 2 décadas. Y entonces, en las semanas siguientes, 3 decisiones, tomadas por la misma estructura directiva que había disfrutado ese cariño recién ganado, empezaron a desmontarlo. La primera tiene que ver con algo históricamente casi automático tras un mundial en casa: la exportación de talento a Europa. Desde Francia 98 hasta Qatar 2022, no hubo una sola edición mundialista después de la cual algún futbolista mexicano no terminara fichando por un club europeo. Alemania 2006 fue el año dorado, con 4 jugadores haciendo la maleta el mismo verano. 2026 rompió esa racha, por primera vez desde Estados Unidos 94. Ningún futbolista mexicano ha cerrado un fichaje en Europa tras el mundial, pese a nombres que sonaban fuerte como Eric Lira, a quien hasta Jude Bellingham elogió públicamente, o Roberto Alvarado. Y el dato más incómodo es que la balanza se movió al revés. Orbelín Pineda regresó de Europa a Monterrey y Jorge Sánchez volvió a Atlas. La Liga MX repatrió más jugadores de los que exportó. Este es el primer dato ancla: 32 años. Lo que tuvo que pasar para que un mundial mexicano terminara sin un solo boleto a Europa. No es un problema de talento. Es un problema de sistema. Y aquí es donde la segunda decisión empieza a conectar con la primera. Si un futbolista mexicano no puede dar el salto a Europa, la ruta lógica sería un mercado interno sano, donde el ascenso desde la Liga de Expansión mantenga viva la presión deportiva. Pues bien, ese mecanismo ya no existe, y esta vez no de forma temporal, sino oficial y permanente. Para la apertura 2026, la eliminación del ascenso y descenso quedó plasmada en el reglamento de competencia, artículo 35, ningún club bajará ni subirá nunca más por mérito deportivo. El ejemplo perfecto de lo que eso significa en la práctica: Atlante regresó a la primera división para 2026-27 no ganándose el lugar en la cancha, sino adquiriendo la plaza de Mazatlán. Compró un boleto. No lo conquistó. Y apenas un día antes de los abucheos en el Azteca, Arriola había reiterado que ya FMF considera a la Liga de Expansión una liga de desarrollo, no una vía competitiva hacia la Liga MX. Los clubes de expansión no se quedaron callados. 6 equipos: Atlético Morelia, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala, protestaron en la jornada 1. Los futbolistas se quedaron sin disputar el balón durante los primeros segundos del partido, mientras desde las bancas se coreaba: ascenso, ascenso, el mismo grito que después retumbaría en el Azteca contra Arriola. La respuesta fue inmediata: multa de poco más de 234,000 pesos, a los 6 clubes, con la advertencia de que una reincidencia costaría, además de la multa, el partido perdido en la mesa por marcador de 1-0. La misma federación que cerró la puerta al ascenso por mérito, amenazaba con quitarle también el mérito a quien se atreviera a reclamarlo. Ahora, aquí es donde la historia deja de ser solo sobre ligas menores y empieza a ser sobre algo más grande: quien controla el futuro del fútbol a nivel mundial. A finales de julio,
Una investigación del New York Times reveló que altos directivos de la FIFA fueron convocados de urgencia al Hotel Waldorf Astoria en Manhattan, en plena antesala de la final del Mundial. Les dieron un ultimátum: aprobar, antes de la final España-Argentina, la venta del 20% de los derechos comerciales de la FIFA a inversionistas privados. La reacción global fue casi unánime: rechazo. La UEFA amenazó con boicotear los mundiales, y la propia CONCACAF anunció que sus 41 federaciones miembro también rechazaban el plan. La FMF no firmó ese rechazo colectivo. Se desmarcó de la postura de la CONCACAF y dejó abierta la posibilidad de respaldar la propuesta, y cuando la presión internacional obligó a la FIFA a dar marcha atrás, la Federación Mexicana hizo lo contrario a lo esperado, emitió un comunicado de respaldo total al liderazgo de Infantino, justo cuando otras federaciones pedían abiertamente su renuncia. La prensa deportiva mexicana fue durísima. Un periodista lo calificó de vergonzoso, otro conectó la decisión directamente con la eliminación del ascenso y descenso, señalando que en el fútbol mexicano lo económico lleva años por delante de lo deportivo. 3 decisiones. Ningún jugador rumbo a Europa. Un ascenso muerto para siempre, con equipos multados por reclamar. Un respaldo incómodo a la privatización del Mundial. Ninguna, por separado, hubiera llenado un estadio de abucheos. Juntas, construyeron la mecha que explotó el 9 de agosto. Ahora sí puedes ver la escena completa. En 7 ocasiones distintas fue abucheado el comisionado de la FMF mientras entregaba los reconocimientos del campeonato sub-20. No fue un abucheo genérico de estadio caliente. Fue selectivo, repetido cada vez que su rostro apareció en pantalla. La gente todavía sentía la emoción de lo que había sido México en el Mundial, pero eso no significaba estar contenta con quienes lo representan. Ahí está el corazón de este video. 50.000 personas no fueron al Azteca a protestar contra la selección. Fueron a celebrar a un grupo de veinteañeros campeones bajo la lluvia. El cariño por el equipo estaba intacto. Lo que se rompió fue la confianza en quien administra ese cariño. Es fácil que una federación confunda el llenazo de un estadio con un respaldo a su gestión. El Azteca del 9 de agosto fue la primera vez, en mucho tiempo, en que esa lógica se desmoronó en tiempo real, con el comisionado parado en el centro de la cancha sin lugar donde esconderse. Porque justo el ascenso y descenso se volvió el símbolo de todo el descontento. Porque es el mecanismo que conecta al aficionado de a pie con la posibilidad de un sueño colectivo, que un club humilde pueda imaginar, algún día, subir a primera división. Quitarlo para siempre es decirle a esas ciudades que su techo ya fue fijado desde una oficina. Y esa misma sensación de techo impuesto es la que sienten los jugadores sin ruta a Europa, y la que sintió CONCACAF cuando su propia federación se quedó casi sola frente a la privatización. El patrón se repite: decisiones de conveniencia institucional, presentadas como inevitables, que cierran puertas que deberían estar abiertas por mérito. La pregunta que queda abierta es qué pasa con una afición que, en el mismo verano, vivió lo más alto y lo más bajo. México tiene, ahora mismo, quizá la generación de aficionados más comprometida de su historia. Ese capital emocional no se construye en un mundial, se construye en generaciones. Pero tampoco es infinito, y el 9 de agosto quedó demostrado que puede convivir con un rechazo abierto y sostenido a quienes toman las decisiones. El riesgo, a largo plazo, no es que la gente deje de ir a los estadios mañana. Es más lento, una liga de expansión cada vez más vaciada de sentido competitivo, una generación de futbolistas que, sin presión de migrar ni ligas internas competitivas, deja de exigirse al nivel que el propio Mundial mostró que era posible, y una federación cuyo prestigio internacional queda ligado a decisiones que la aíslan de sus propios aliados regionales. Lo único seguro es que el Azteca dejó constancia de algo que probablemente todos sospechaban: la afición mexicana puede seguir amando a su selección con la misma intensidad de siempre, y al mismo tiempo dejar de creerle a quienes la representan. Esa grieta es la que va a definir hacia dónde camina el fútbol mexicano en los próximos años. No lo que pase en la cancha. Lo que pase, o deje de pasar, en las oficinas. Suscríbete para ver todo sobre el fútbol. Dale like si te ha gustado y dime qué opinas de toda esta situación de nuestro fútbol. Gracias por ver. Acá te dejo otro video.